Contra la regresión autoritaria, Memorias desde la izquierda, publicado por Debate, de Graco Ramírez, es el libro que este pensador desde la izquierda nos ofrecerá una serie de comentarios al respecto. Sobre todo, insistiría yo en el asunto de la defensa del oficio político. Graco Ramírez, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes y poder conversar. Graco, hace unos días, en el imprólogo de la preparación de esta conversación con Fernando Macías Chávez, compañero nuestro, nos acordábamos de saber nombrar y recalamos, sin lugar a dudas, en las vidas paralelas de Plutarco, a propósito de los Gracchus. Sí. Es decir, si el nombre marca ya la identidad de un personaje que quiere ser recordado desde la izquierda liberal. Bueno, yo creo que tiene que ver con la historia de mi abuelo. Sí. Mi abuelo José Domingo Ramírez Garrido era estudiante de la Universidad Nacional y varias veces va a prisión en el periodo porfirista, en esa larga dictadura que vivió el país, y acabó siendo parte de la Revolución Mexicana, y un hombre que tenía una visión cultural, una visión progresista, del sector progresista de los que estuvieron en la Revolución Mexicana, junto con Alvarado, junto con Mújica, junto con muchos de ellos, esa playa de revolucionarios progresistas que marcaron una ruta importante y plasmaron en la Constitución sus puntos de vista en el Constituyente del 17, y que quizás leyendo a Plutarco, Vidas Paralelas, tuvo la influencia de, en ese periodo también en Tabasco, ese Tabasco liberal, ese Tabasco no católico, donde sí, los nombres tenían que ver con las historias. Había muchos personajes y muchas personas nombradas con la historia, nombres de la historia del mundo, y de ahí creo que de esa fuente abreva el abuelo. Y tengo la impresión de que otro personaje además de las Vidas Paralelas de Plutarco, es el de Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf es el tribuno del pueblo en la Revolución Francesa, edita un diario y acaba en la guillotina, pero él hablaba de la conspiración de los iguales en aquel periodo histórico de la Revolución Francesa, que intenta derivar en un proyecto de justicia y de equidad, y de ahí el nombre de mi abuelo. Él le pone ese nombre, de mi abuelo le pone el nombre a mi padre, a Graco, y es curioso que siendo muy joven mi padre, pues era un chamaco casi recién salido de la escuela, del colegio militar y después de la escuela de la Fuerza Aérea, va a la guerra, se inscribe como voluntario. Hay una foto muy conmovedora cuando se despide de su padre, tiene una cara de niño todavía muy joven, y se va a Filipinas, se va a entrenar a Estados Unidos, y es el Escuadrón 201, que va toda como una parte de la guerra, la parte última, que México decide ya ser parte de los países aliados para enfrentar a los países del eje, ¿no? Alemania, Italia y Japón. Y a él le toca estar en el frente más difícil y complicado, que era la parte de Filipinas, Japón. Y ahí la historia de mi padre. Mi padre logra regresar con vida, afortunadamente, y me pone Graco. Y jamás pensé yo, cuando empecé a actuar desde muy temprano en la política, que ese sabía yo de qué se trataba, ¿no? Sabía quién era Gracchus Babeuf, Gracchus, Tiberius y Caius, también muy importantes en la historia de la República. Y creo que pues no es el nombre, sino la convicción, la que me toca generacionalmente, el 68, la que me lleva a tomar esta decisión, y esa tradición quizás de mi abuelo, ese ejemplo de mi abuelo que para mí fue muy importante, me lleva a tomar esa decisión. Yo en una parte del libro te planteo que yo no soy más que dentro de la familia que escogió la
política de las armas, yo escojo las armas de la política. Sí. Mi hermano es militar, mi abuelo es militar, mi padre es militar, y yo soy el que se va a la lucha política usando la política como un arma para poder modificar lo que me parecía totalmente injusto en aquellos años, muy joven, después del 68, que participé en el Consejo Nacional de Huelga por la preparatoria número 6, del turno diurno. Pues a mis 19 años de edad decidí que había que empezar un camino diferente en este país. Parecía una ilusión, era muy difícil ese México era muy excluyente. Se parece un poco a lo que está pasando ahora, lamentablemente, en otras condiciones. Pero en aquel entonces la izquierda no tenía derecho a estar en la legalidad, éramos proscritos, éramos vistos no como adversarios, sino como enemigos. Todavía se respiraba el ambiente de la Guerra Fría y éramos parte del territorio estratégico. Si tú revisas la geopolítica de aquel tiempo, México era de los territorios que podían sucumbir ante una posible guerra nuclear planteada con la Unión Soviética. Éramos parte de esa trágica guerra armamentista nuclear que llevó en un periodo muy complicado y muy difícil al régimen comunista y al régimen capitalista, a este mundo bipolar, a enfrentar también esa situación. Y de aquí yo hablo también, por supuesto, de la visión que tuvo Reyes Heroles cuando López Portillo es candidato único, sin opositor alguno, sin legitimación alguna ya para el sistema político. La visión de abrir un régimen de partidos que establece en la Constitución incluso, los partidos son entidades de interés público, y esto abre el camino de mi vida, esa lucha política por la legalidad. Me declaro reformista, me declaro un agente de diálogo, de acuerdos, desde siempre. Desde el propio movimiento estudiantil me identifiqué con esas expresiones, no radicales, sino que buscáramos alternativas para seguir avanzando. En esa serie de avances, Graco Ramírez me hace recordar, a propósito de Contra la regresión autoritaria, este libro, de lo que decía Vicente Lombardo Toledano en cuanto a la ruptura teórica contra el oportunismo. Se nota ese desglose en el libro en cuanto a la izquierda liberal que se propone y a la multiplicidad de izquierdas que existen de manera actual y que no sabemos hacia dónde van. Mira, es muy importante lo que señalas porque Vicente Lombardo Toledano planteó la fundación en primer lugar del Partido Popular, que después deriva en Partido Popular Socialista. Pero en sus vidas, hablando de vidas paralelas, está también Gómez Morín, sí, que de esos 7 sabios llamados así en su generación, de esos 7 ilustres mexicanos, Gómez Morín es el fundador en el 39 del Partido Acción Nacional, el convocante con una visión liberal de la Revolución Mexicana. Gómez Morín proyecta el Banco de México, proyecta instituciones de crédito agrario, en fin, el crédito rural, es decir, es un hombre de la visión de la Revolución Mexicana, pero que tiende a la visión liberal. Y Lombardo deriva en una postura socialista que lamentablemente acaba siendo ya muy colaboradora del régimen, pierde ese ímpetu, incluso dirigió el movimiento sindical en todo un periodo y tuvo una gran influencia política en el mundo, en el país, perdón. Pero él deriva, lamentablemente su partido deriva a esta circunstancia, que es que acaban siendo finalmente aliados permanentes del PRI y justifican su existencia política y partidista siendo los aliados del nacionalismo revolucionario, pero no tienen mayor incidencia ya en el movimiento social y en el movimiento o sindical, etcétera, ¿no? Sí, no me gusta usar adjetivos, pero esa parte oportunista se da en una visión que nosotros defendíamos, que sí defendíamos abiertamente,
que era la existencia de un sector también nacionalista, pero que teníamos que aliarnos a un proyecto de tipo más avanzado y más progresista, que en el fondo tiene que ver con lo que yo llamo el pecado original de los nacionalistas y nosotros, los que veníamos de izquierda. Ambos veníamos de una cultura de partido de Estado, y pensábamos en el partido único de la clase obrera, de los trabajadores, nosotros, y aquellos, los nacionalistas revolucionarios, tenían la visión de la legitimidad de la Revolución Mexicana y, aferrados a esta visión ideológica, mantenían su legitimidad, que no era mediante el sufragio. Entonces pienso que sí, esta situación fue también complicada para nosotros en el debate político. Había mucho radicalismo, una visión de que no se podía transitar en la legalidad. Logramos abrir el paso a la legalidad, al registro del Partido Comunista y el Partido el PSUM, ¿no? El Partido Socialista Unificado de México, que era el antecedente del registro del Partido Comunista. El Partido Comunista era antecedente del PSUM, perdón. Y sí, nosotros registramos el PST con Carlos Navarrete, entre otros, Arturo Miranda, muchos amigos de Guanajuato y otros más en el país, y logramos también abrir paso a la competencia política en condiciones también muy difíciles, pero que fuimos progresando hasta lograr, mediante la ruptura del 88, el poder nosotros construir en una transición pactada, con una crisis también del régimen. Fíjate que históricamente así pasó con la creación del PNR, ¿sí? el régimen del partido hegemónico. A partir del asesinato de Obregón se crea el PNR, y a partir del asesinato de Colosio la crisis política se profundiza. Viene lo de Ruiz Massieu, el cardenal Posadas, toda esta crisis de crímenes en base al poder en decadencia de Carlos Salinas, acaba llevándonos a una reforma acordada y pactada con Ernesto Zedillo, que es la independencia del árbitro electoral, la creación del IFE, y la posibilidad de tener elecciones con legitimidad, con certeza, con equidad, y tener esta posibilidad de la alternancia política que se da en el año 2000, que ustedes la viven. Como guanajuatenses viven antes la gobernatura de Fox, y nosotros vimos en 97 la llegada de Cuauhtémoc como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y el 2000 Vicente Fox como candidato a presidente de la República, que lamentablemente no pudimos, está también narrado en el libro, en aquellos encuentros que tuvimos con el Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas, lograr un candidato que hubiera planteado el primer gobierno de coalición para llevar adelante una transición política mucho más profunda, que hubiera tenido otro derrotero para el país, en mi opinión. Ahora bien, Graco Ramírez, en este recuento histórico, desde 1970, con la llamada Nueva Izquierda, hasta nuestros días, ya con la llegada del gobierno de alternancia de Vicente Fox Quesada y los posteriores, quisiera preguntar, y voy a aludir a Antonio Gramsci, lo voy a parafrasear en el sentido de ¿qué perdió la izquierda liberal? Es decir, ¿qué perdieron? ¿Qué eran? ¿Qué querían? ¿Y a dónde pretendían llegar? Bueno, nosotros nos quedamos atrapados en una visión que es parte también del proceso mismo de esta izquierda, en una visión caudillista, el gran líder, ¿no? Finalmente vemos en Cuauhtémoc Cárdenas un líder fundacional de esta ruptura que se empieza a dar en el país, esta posibilidad de transitar mediante el voto. Era impensable para los ciudadanos que mediante el voto pondrían en crisis al régimen político, ¿no? Había una y ya con el Frente Democrático Nacional en ciernes, pues. Ya, que es quien finalmente postulamos, al final nosotros declinamos con el ingeniero Alto Castillo para apoyar a Cárdenas, pero no pudimos en nuestra visión, ya construyendo el PRD,
aprender a ser liberales. Yo pienso que no logramos entender que esta visión esquizofrénica que todavía existe en la izquierda, o en la llamada izquierda, que quiere democracia en México, pero que no la ve y no la exige para Cuba o para Venezuela o para Nicaragua, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Sobre todo con respecto a Cuba. Yo mismo planteé en el Senado, siendo senador, un voto del Senado para la libertad de los presos políticos en aquel momento, en 2009 o 10, en aquella crisis de presos políticos que hubo, de huelgas de hambre de presos políticos en Cuba. Y lamentablemente una parte del PRI y una parte importante de compañeros nuestros se abstuvieron de votar, y por un solo voto no pudimos establecer una postura en el Senado de la República donde pedíamos la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Son ejemplos que yo viví, que en esa propuesta me quedé finalmente a ese pequeño paso de un voto para perfilar en esa visión que teníamos de derechos humanos para México y para el mundo, de libertades para México y para el mundo, de democracia para México y para el mundo. No tuvimos los arrestos, no tuvimos la capacidad de tomar esa decisión. Y fíjate, trágicamente el PRD en casi 20 años tiene solamente 2 candidatos a presidente. Es decir, tampoco establecimos mecanismos democráticos para poder elegir candidatos a presidente, y es una tragedia también de los partidos, de casi todos, los que, además de que del PAN, que existe como una fuerza histórica, del PRI, que existe como una fuerza fundacional del Estado mexicano en términos de la modernidad, y con todo lo que implica en ciertos momentos de autoritarismo del priismo también. Pero históricamente los nuevos partidos, con tal de tener un sistema de partidos, privilegiamos la construcción de los partidos, pero no la formación de fuerzas donde los ciudadanos tuvieran, mediante los partidos, mayor acceso a la política y a la participación. Hoy vemos partidos como franquicias, ¿no? Hay unos partidos que tienen líderes vitalicios, ¿no? Fundadores, fundacionales. De esos partidos siguen siendo los dirigentes, el PT, Nueva Alianza, ¿cómo se llama este otro partido? Movimiento Ciudadano, el Verde, que es una especie de franquicia de mis reyes, digo yo, ¿no? Sí. Y nosotros en el PRD también tuvimos una dificultad de poder deslindarnos claramente de lo que no nos parecía, y por eso López Obrador decidió convocar a Morena y establecer más que un partido, yo le llamo una especie de iglesia desde la perspectiva política, con un solo vocero, con un solo líder, y así fue como se fundó Morena, ¿no? Y se pretende ahora extender esto, que sería una regresión autoritaria finalmente, ¿no? Trágicamente terminaríamos de un proceso de tránsito a la democracia todavía imperfecto, pero que se estaban logrando instituciones autónomas, etcétera. Ahora trágicamente volverá a los años 70, ¿no? Esta visión utópica del pasado, ¿no? De la utopía del pasado. Ahora bien, la pérdida total del PRD, o la derrota, mejor dicho, se da en 2009, y luego llega en efecto este arribo y ascenso de Andrés Manuel López Obrador con este movimiento hasta nuestros días. Pero en ese tiempo también ya se hablaba, Graco Ramírez, de la ciudadanización de la izquierda. ¿Dónde se equivocaron las izquierdas? Es decir, ¿dónde los nacionalistas revolucionarios y las izquierdas en general ya no apelaron a la democracia de izquierda y dejaron el arribo, o que ascendiera este oportunismo político y que se fundamentara pues en una serie de tópicos que hasta nuestros días permean y que confunden en general a la militancia más extraordinaria, pero también a la ciudadanía en general, en torno a qué es una auténtica izquierda? Pues yo creo que tenemos que, más que con una visión ideológica todavía, yo pienso que este periodo histórico, este nuevo régimen político que hay que construir,
es el encuentro de las fuerzas políticas que están dispuestas a generar un nuevo régimen político, donde el presidencialismo ya es evidente que ha hecho crisis, y que podamos juntos, en una expresión que está en la Constitución ya también planteada desde el 2010, en el caso nuestro en el Senado lo hicimos, y después en el gobierno de Peña Nieto más adelante se hace en la Cámara de Diputados, lo hicimos en el Senado nosotros, la figura de gobiernos de coalición. ¿Qué requerimos nosotros? Un régimen de partidos, una ley de partidos para generar un régimen de partidos, donde los ciudadanos elijan sus candidatos, elijan sus dirigentes por ley, que sea sancionado también por el órgano electoral, y que por otra parte rindan cuenta los partidos, por supuesto, y los dirigentes de todo el uso de recursos públicos que se les dan para evitar que este peligroso situación que vivimos hoy en México dramáticamente, pero que la preveíamos para evitar que grupos de interés y ahora más peligrosos de la delincuencia organizada se adueñen también de los partidos políticos, no solamente de instancias de gobierno, sino de los partidos políticos también. Porque si hay partidos políticos democráticos, hay posibilidad de un régimen democrático. Y lo segundo que planteo para acotar el presidencialismo es la segunda vuelta presidencial, que es un incentivo para crear gobiernos de coalición. Lo que te obligaría a que los dos candidatas o candidatos más votados finalmente en una elección fuesen a una segunda vuelta si no alcanzan un porcentaje más allá del 45% de los votos, por ejemplo, de la votación total, y frente a esto obligues a las fuerzas políticas a acordar, a construir alianzas suficientes para poder establecer en todo este periodo para el país gobiernos de coalición. Yo creo que todos debemos darnos cuenta, por ejemplo en Guanajuato, donde ustedes están platicando de este tema, el Partido Acción Nacional, que ha gobernado durante tanto tiempo, tantas décadas, con buenos y regulares gobiernos, pero finalmente con un respaldo ciudadano que los ratifica en esta conducción política de manera democrática. Creo que ahora esta candidata espléndida que es Livia, que yo conozco personalmente cuando era diputada, tuve el gusto de conocerla, me parece que tienen que reconocer que tienen que transitar a un gobierno de coalición, donde con todas las expresiones políticas que están en este frente, se pueda construir de lo mejor de esos perfiles gobiernos que permitan transitar a esta situación nueva, donde se pueda acotar el presidencialismo que se expresa en gobernadores y que se expresa en el presidente en primer lugar, el presidente de la República, pero también que se traslada también este manejo que se hace también de parte de quienes hemos ido, yo fui gobernador también, y que tenemos que tener esa relación con el Congreso para tener una relación de compartir la responsabilidad de la coalición y de un programa de gobierno que beneficie a los ciudadanos. Es hora de hacer más política y menos ideología. Y de ahí para adelante podemos empezar, la gente de izquierda, a plantearnos un proyecto que rescate lo mejor del liberalismo social y lo mejor de nuestras tradiciones políticas, que son fundamentalmente de equidad y de mayor condiciones de mejorar la vida de los ciudadanas y ciudadanos. Y somos partidarios de los derechos humanos y de las libertades para mujeres y hombres. Creo que en ese sentido la izquierda avanzó mucho en la defensa, pues por lo menos en mi caso, la inversión que hice de educación y las becas que se hicieron, pero además los matrimonios igualitarios que fueron reconocidos y los derechos de las mujeres, que son fundamentales para que no solamente se respete su vida como debe ser, sino que tengan ellas acceso también a decidir qué hacen de su vida, de su cuerpo. Y este tipo de cosas tienen que abordarse también como parte de la agenda democrática, y ahí la izquierda tiene un gran papel que jugar para las libertades de hombres y mujeres en términos de esa nueva generación de derechos humanos, llamamos nosotros, esa tercera generación de derechos que fueron reconocidos finalmente en la Constitución que nos tocó hacer,
encabezados con Santiago Krill, de parte de mía en la Comisión de Reforma del Estado y con Santiago Krill en la Elección Nacional, para poder reformar la Constitución y establecer ya dejar atrás la visión positivista que el derecho no se reconoce no existe si no se reconoce, ¿no? Los derechos existen, lo que hay que es reconocerlos en su origen, es inherente a la persona, no es un tema de que decidas tú reconocérselo o no. Y esta reforma constitucional, artículo 1 de la Constitución, establece que ese derecho existe per se y por lo tanto hay que respetarlos. Todo este tipo de agenda podemos construirla con mucha tolerancia, con mucha responsabilidad en gobiernos de coalición que van a mejorar la vida democrática del país. Si esto no se logra en este 2 de junio, vamos a vivir entonces un regreso al partido hegemónico, al partido de Estado y a destruir instituciones como se han destruido en estos 5 años, que es terrible, ¿no? El desprecio a la ciencia, el desprecio a la cultura, el negacionismo, pues como una imagen religiosa el presidente y sin ponerse un tapabocas se enfrenta a la crisis sanitaria más grave que se vive en la pandemia reciente, ¿no? Pues es caricaturesco esto, es terrible, es dramático para el país porque es un mal ejemplo, ¿no? Para enfrentar una crisis de salud y el manejo fue desastroso. Cerca de 800,000 mexicanas, mexicanos y personal de salud sobre todo perdieron la vida por esta irresponsabilidad de carácter populista, ¿no? Y que demuestra un gran desprecio a ese negacionismo que existe, ¿no? A ver las cosas que tienen consecuencias, ¿no? Como lo que se hace. Hoy sufrimos, hablábamos hace rato de la crisis de agua, ¿no? Sí. Este tipo de cosas son las que no se previeron, no se atendieron oportunamente por parte del gobierno federal. No hubo presupuestos para las entidades para enfrentar este problema con toda oportunidad, cuando era una advertencia clara, pero se niega el cambio climático, se sigue utilizando recursos energéticos de origen fósil. Pues todo esto, en lugar de construir refinerías, había que abrir más, transitar más a las energías renovables, y no se hizo. Entonces todo esto son manifestaciones de una regresión autoritaria que si no decidimos los ciudadanos con optimismo enfrentarla y ir a las urnas y decir que no queremos esto, pero construyamos juntos lo que sí queremos, juntos en esta diversidad política que se ha construido, pues nosotros podemos tener la condición de buscar un futuro mejor y no querer pensar en que regresando al pasado puede ser mejor para nosotros, ¿no? Un asunto final, Graco Ramírez, a propósito de saber nombrar con respecto a esta memoria desde la izquierda. Aparecen ahí 2 nombres, ya mencionó a uno de ellos, Carlos Navarrete, pero también está Miguel Alonso Raya, entre otros. Sí, también. El significado de los compañeros de viaje, de ruta, ¿qué significa esto? Bueno, pues son compañeros entrañables. Carlos jugó un papel muy relevante en el Senado como coordinador, en un periodo en que hicimos reformas como la reforma energética, desobedecimos al caudillo, nos convertimos en herejes en ese sentido, fuimos a un debate, hicimos las reformas políticas y de derechos humanos que han trascendido en la Constitución de manera muy relevante para la visión moderna de este México de derechos, que hoy no le interesan. No hay empatía, ¿no? No hay empatía para madres buscadoras, no hay empatía para gente que sufre desgracias y catástrofes, porque esa es la visión regresiva, autoritaria de los derechos humanos que se tiene de parte del presidente. Y por otra parte, estos guanajuatenses, como también Alonso Raya, pues contribuyeron también desde la visión sindical y magisterial y como coordinador de diputados a generar esas políticas de carácter progresista. Pero son entrañables compañeros, muchos. También como Romero Hicks, el exactor, ¿no? Y Romero Hicks, el expriista. El expriista también. Esas son Con Carlos y José Luis.
y hablando así, y algunos buenos amigos que tuve en la universidad también de Guanajuato, que marcaron un importante avance. El propio Arturo Miranda, ¿no?, que platicaba, ¿no?, sí, que desde el punto de vista de la reflexión histórica, antropológica, de la revisión de las cosas, de la historia de Guanajuato y de las ciencias históricas, él tiene una preponderancia, pues, para nosotros en este grupo que se constituyó, en esta generación que trabajamos por un proyecto progresista, incluso intentando yo con Vicente Fox vencerlo de que fuéramos a un gobierno de coalición, y lamentablemente pues no se pudo, y esta fue una oportunidad histórica que perdimos para empezar a emprender este camino. Pero ahí estamos con esos buenos compañeros de viaje que representa pues Arturo, Alonso Raya, Navarrete y muchos más. Hay muchos más que están ahí de hace tiempo trabajando y luchando en las filas de la democracia y de la izquierda. Pues sin duda alguna, Contra la regresión autoritaria, Memorias desde la izquierda, publicado por Debate, de la autoría de Graco Ramírez, a los lectores nos llevará a intercambiar y a presenciar y a participar, ¿por qué no?, en esta serie de duelos orales en la defensa del oficio político y en la revisión del mundo desde la izquierda. Que por cierto, el libro llegará a Guanajuato capital a hacer una presentación ya de manera presencial por parte de Graco Ramírez, si mal no recuerdo, el próximo 8 de mayo, allí en el Palacio de los Poderes, el antiguo Palacio Legislativo. Ahí estamos ya, creo que ya se va a confirmar todo, la fecha y la solicitud ya está hecha, para que podamos presentar el libro en Guanajuato el 8 de mayo, efectivamente, y podamos pues compartir con los amigos de esta querida y entrañable entidad, histórica entidad como Guanajuato, el que podamos compartir este debate de la reflexión, no solamente de la izquierda, sino a partir de lo que hicimos desde la izquierda, pensar en que hay que tomar una decisión muy importante para evitar esta regresión autoritaria en el 2 de junio. Y para mí es muy importante, no electoralmente, yo no estoy trabajando electoralmente, sino reflexionando pública y abiertamente, y ahí está mi testimonio, para que podamos juntos emprender un camino nuevo hacia un avance democrático con gobiernos de coalición. Pues Graco Ramírez, militante de izquierda, fundador de los partidos socialista de los trabajadores mexicanos, socialista de la Revolución Democrática, quien ha sido diputado federal, senador y por supuesto gobernador de su estado, Morelos. Gracias por darnos este aliento a partir de Contra la regresión autoritaria, Memorias desde la izquierda, publicado por Debate y de su autoría. Y seguimos en comunicación. Muchas gracias por la entrevista y un gran saludo a todos ustedes. Pues gracias. Amigos, pues así concluimos esta entrañable conversación con Graco Ramírez, que como ya escucharon ustedes, pues nos dio, como decimos, por este rumbo, ¿no?, santo y seña de esta ruptura teórica contra el oportunismo que hubo desde las izquierdas, y cómo este tránsito posible hacia la nueva república, por aquello que lo dice muy bien en el libro Graco Ramírez, el futuro nos pertenece, pues podemos cambiar desde dentro. Que así sea para todos y para las próximas generaciones. Nos vemos la próxima y seguimos en esta continua conversación desde este prólogo. Hasta pronto.